Hola, tengan todos muy buen día. Les habla Mauricio Montoya, director y realizador del programa Brevísimo, que se transmite por la emisora de la Universidad Nacional, sede Medellín. Hoy estamos muy contentos porque desde Brevísimo queremos recuperar una modalidad que ya habíamos trabajado años atrás, que es la entrevista, el conversatorio, de una manera más libre, en vivo. Ustedes habrán podido escuchar muchas de las entrevistas que hicimos y los conversatorios que tuvimos durante las novenas jornadas internacionales de literatura Andrés Bello, donde tuvimos la oportunidad de conversar con figuras como Violeta Rojo o como el profesor Diego Muñoz. Hoy estamos muy contentos porque queremos invitar a esta conversación nada más y nada menos que a una de las mejores escritoras de nuestro continente, en el sur del continente, específicamente en Chile, la profesora Pía Barros, que muy generosamente ha querido acompañarnos hoy. Y antes de darle entrada a ella para que nos salude y también para que inicie esta conversación leyendo algo de lo que ella muy bien sabe hacer, que son los cuentos cortos, el microrrelato y la minificción, yo quiero simplemente tomarme unos minutos para leerles algo sobre su biografía y algunas de sus obras, que seguramente ella nos comentará a lo largo de esta conversación. Pía Barros es escritora, tallerista y activista, autora de múltiples cuentos. Ha dedicado gran parte de su obra a abordar y tensionar asuntos que el feminismo se ha encargado de problematizar: el erotismo, el deseo, la maternidad y el amor. Otra vertiente de sus cuentos son aquellos que rescatan la memoria a través de historias de exilio, retorno y fragmentación de familias a raíz de la dictadura militar chilena. Es autora de las colecciones de cuentos y microcuentos Miedos Transitorios, publicado en 1986, A Horcajadas, publicado en 1990, Signos bajo la piel, publicado en 1994, y otra cantidad de textos, además de ser una gran antologadora y también participar y dirigir talleres literarios, entre ellos uno bastante famoso llamado Ergo Sum. En 2011, nuestra invitada de hoy, la profesora Pía Barros, obtuvo el premio Altazor por El lugar del otro, publicado en el año 2010, considerado el mejor libro nacional del año. Quiero entonces darle la bienvenida a la profesora Pía Barros, agradeciéndole por sumarse a esta invitación. Y bueno, profe, muchas gracias desde Brevísimo y bienvenida. No, gracias a ti, Mauro. Yo encuentro que es fantástica esta invitación, sobre todo en la difusión de un género que es maravilloso y que es el género de los tiempos que corren, el tiempo de lo breve, de lo inmediato, pero que te deja pensando todo el día. Entonces, para mí es un honor estar acá. Profe, muchas gracias. Quisiera, como hemos hecho en muchos momentos en las entrevistas que hacemos en el programa de Brevísimo, pidiéndole iniciar con la lectura de uno de esos maravillosos cuentos breves o minificciones de su autoría. Voy a partir con un cuento breve, porque yo soy muy maníaca de la división entre cuento, microcuento, cuento breve. Todo aquello que exceda las 300 palabras no es microficción. Así que este es un cuento muy breve. Y está dedicado a uno de mis teóricos favoritos en la microficción, dedicado a Lauro Zavala. Se llama Cuento tal vez oído en un bar a las 3 de la mañana. Me dijo que el emperador, conmovido por su prosa, le regaló 10 años más de vida, al cabo de los cuales le concedería una noche para la lectura de lo que hubiese escrito y luego lo decapitaría. El escritor miró a las estrellas y comprendió que su tiempo era un pestañeo en el universo. Tomó entonces a su hija pequeña y comenzó la tarea. Al cumplirse el plazo, el emperador se presentó ante su puerta. El escritor trajo a la muchacha y le dijo: cuando termine la lectura, la devuelves a su madre y me decapitas. Luego, el escritor retiró el manto de seda que cubría el cuerpo de su hija. El emperador contempló los hombros, el cuello, las axilas, el pubis, y vio que el cuerpo entero de la muchacha estaba escrito en una apretada caligrafía. Creo haber oído que aquella noche el emperador amó a la muchacha.
Dicen que la leyó una y otra vez, pero lo asombroso es que a cada giro del amor los cuentos se entremezclaban y nunca podía leerse la misma historia. El escritor murió anciano, el emperador también de viejo y feliz. Dicen que la muchacha no murió jamás. A veces va a los bares y antes de desnudarse cuenta historias como esta. Maravilloso, muchas gracias, profe. Yo creo que es la mejor forma de empezar esta conversación y qué más pues que también dedicando un relato, un cuento a nada más y nada menos que Lauro Zavala, uno de los grandes teóricos pues de este género o subgénero, como muchos también lo han llamado. Creo que son múltiples las discusiones. Profe, yo quisiera iniciar preguntándole cómo ha sido su experiencia. Nosotros desde Brevísimo decimos con las formas breves de la literatura, pero también especialmente con este género de la minificción. Yo confieso que tuve la oportunidad de leer su primer relato, su primer cuento, que siempre me llamó mucho la atención, que es el de Golpe, ¿no? Que es para mí un texto impresionante, y fue lo primero que leí de usted, y de ahí en adelante empecé a explorar. Entonces, qué bueno que nos cuente un poco, profe, sobre esa experiencia suya con este género. Lo divertido es que ese cuento, que tiene 3 líneas, es el cuento más traducido de la más idiomas que tengo. Es divertido. Y es de los 80. Nosotros estábamos en dictadura en ese entonces. Y fue bastante complejo llegar a comprimir de esa manera, pero la gracia de la microficción es que no se note el esfuerzo de todo lo que hay detrás para producir. Yo llegué a la forma breve porque soy una fanática del cuento. Estudié literatura, por supuesto pasé mi vida leyendo novelas. Y si hay algo que tiene siempre el arte en todas sus expresiones, ¿no? La música, la pintura, todo, es buscar la síntesis. Y esa síntesis está también en el Miguel Ángel, o sea, Miguel Ángel, cuando hace el David, etc. O sea, está también en Da Vinci, está también en los modernos, ¿eh? Está también en Kandinsky, esa síntesis. Entonces, en el lenguaje también, ¿cuál es la síntesis? Hay textos que tienen 4 líneas y son tremendamente discursivos y aburridos. Hay textos que son extensos. Estoy pensando, por ejemplo, en el poema Alturas de Machu Picchu de Neruda, que es sin embargo muy sintético y es un texto largo, un poema largo. Entonces, ¿cómo definimos la síntesis en la complejidad? Pero la compresión de sentido que tiene en la microficción, y que además no es un género nuevo, es un género rescatado, pero desde la Edad Media encontramos ya estos pequeñísimos textos que antiguamente llamaban glosas. Entonces, la microficción para mí ha sido una obsesión, porque además está muy vinculada en nuestros países, en Latinoamérica en general, a los años 80, que es durante las dictaduras, y donde agonizan también largas dictaduras, no solo en Chile, no solo en el Cono Sur, no solo en Latinoamérica, también en el Magreb y en otras culturas. Es el mal llamado tercer mundo, que ocupa estas formas breves inicialmente como una denuncia, como un gesto político, un gesto de desencanto, pero que también lo ocupan no solo en la escritura, sino inicialmente tenía una cosa práctica. En los mítines relámpagos tú no te vas a poner a leer un cuento porque llega la policía y te lleva preso y cagaste. Sonó el sistema. Entonces, pero sí podías gritar un microcuento. Y lo escribía en los muros, en los baños de la universidad en mi caso. Entonces, escribías algo, como esa belleza que tiene Cortázar en el cuento Grafiti, que ese bello a mí también me duele, que es un grandioso microcuento ubicado en el contexto en el que está puesto. Entonces, esta idea de la microficción como un estallido, como un grito desesperado, también ocurre en nuestra cultura. Y por supuesto, yo desde el cuento, que es lo que más me gusta y lo que más enseño en general, el microcuento es justamente esa síntesis a la que todos y todas aspiramos cuando tratamos de, entre comillas, ser creativos y generar arte. Profe, hablando de eso y tocando un poco los temas que usted trabaja en su literatura, encuentro, por ejemplo, esa famosa texto de cuentos desaforados del año 2000 que usted dedica a la dictadura. Me gustaría que nos contara un poco sobre eso y también sobre algunos de estos temas que a veces no se tocan mucho, como el exilio y
sumándole una cosita más, el profesor Diego Muñoz, también de Chile, nos contaba que en el año 2023 se realizó una antología, yo tuve la oportunidad de leerla, por los 50 años que se conmemoraban pues, del trágico golpe militar del 73 que perpetró Pinochet contra Allende. A ver, hay muchas antologías y ojo, antes de eso Diego Muñoz y Ramón Dieterich hicieron la primera antología de la generación de viejos como nosotros, digamos, que éramos muy jóvenes en ese entonces, y la primera antología se llamó Contando el Cuento. Y ellos hicieron esta antología de cuentos, mostrando una diversidad de autores de la época, de muchas partes de Chile. Creo que en todos nuestros países existen estos gestos, ¿eh? Estos gestos de intentar, sobre todo por una generación. Hoy en día el mundo es más individualista, no está el sueño colectivo, ¿eh? Ni el desencanto colectivo, o sea, es más inmediato y más individualista. Pero en los 80, y diría yo hasta bien entrado el 2000, en nuestros países existía esta idea de un colectivo, no de hacer tu propio solo libro, sino también de ser parte de una antología o crear antologías que mostraran una diversidad y que mostraban que uno no estaba solo, sino que había muchos y muchas locas de la casa y locos de la casa haciendo lo mismo. Entonces, hay muchas antologías. De hecho, en microficción, una de las primeras de acá, es la antología de Chile, digamos. La antología que tiene Juan Armando Eple, que se llamaba Brevísima Relación, parodiando la brevísima relación del Reino de Indias. Es una brevísima relación del cuento breve en Chile. Y y en eso hay como cientos de autores, o sea, no cientos, pero hay más de 100 autores chilenos con microficción de mi generación, anteriores y posteriores a nosotros. Entonces, está esta idea colectiva de mostrar este género, en el caso de la microficción, que a todos nos sobrecoge. Y muchos de esos autores a veces tenían uno o dos microficciones, y la gran mayoría se han dedicado o a la novela o al cuento definitivamente. En Chile hay una autora de lujo que también lleva muchos años en la microficción, que es Lilian Elfick, y es una gran autora. Hay una autora que tiene además una editorial dedicada a las formas breves, que es Lorena Díaz Mesa, editorial Cherezade. Una chica bastante más joven, o sea, por 30 años menos que yo, pero es muy buena y o sea, hay muchas mujeres, ojo, trabajando en esto, como también en Argentina, pensando en la cantidad de teóricas y trabajadoras y editoras, aparte de Laura Polastri, por ejemplo, la Graciela Tomasini, bueno, Liliana Andrés Suárez no, pero está en Suiza, pero muchas mujeres trabajando desde la teoría y desde la praxis alrededor de este género, y haciéndolo accesible también al vulgo, entre comillas, para que entienda lo que está detrás de cada tema. Profe, hay un texto maravilloso del mexicano Luis Felipe Lomelí, que seguro usted conoce, ¿no? El emigrante. El emigrante, qué texto más espectacular. Bellísimo, ¿no? Y se lo cito porque quisiera que nos contara un poco sobre su trabajo dedicado a eso, al exilio, ¿no? Que es un tema que yo tuve la oportunidad de hacer mis estudios de maestría en Argentina y conocí varios compañeros que trabajaban el tema, ¿cierto? Las personas que durante dictadura se tuvieron que exiliar. Tuve la oportunidad también de ver esta película El Clavel Negro, que tiene que ver con el embajador Edelstein en la época pues de Allende, una película pues que gira alrededor como de un contexto histórico, a pesar pues como de su mecanismo hollywoodense, como decimos. Pero qué bueno que nos cuente, profe, sobre esa relación entre la literatura, la minificción y el exilio, que creo que es un tema que poco hemos abordado. A ver, yo no estuve exiliada, pero la relación, o sea, en general, en este momento nosotros hablamos de inmigrantes, por ejemplo, y el problema, ese otro amenazante, en todos nuestros países nos venden la idea de que ese otro es una amenaza. En los años 70, en mi país, que éramos 9 millones de habitantes, 1 millón de chilenos salió al exilio. Es un país pequeño, pero 1 de cada 9 que no estaba, se notaba. Es uno menos a la hora del almuerzo, etc. No importan las razones, pensando en la cosa política. En esos términos,
No hay nada que la dictadura haya hecho que todavía no termine de alcanzarnos. Algunos jóvenes también ocurre en tu país y en todo el país. Ay, ¿hasta cuándo hablan de eso que pasó hace tanto? No es necesario conocer todo eso. Es súper necesario e imprescindible para que no se repita. El exilio es una decisión que te deja para siempre, sin un trozo de ti. Nunca vas a ser plenamente ciudadano en tu propio país cuando regrese. Nunca vas a ser el mismo. Durante un tiempo largo o corto, estuviste privado o privada de tu entorno y tus espacios. Durante un largo tiempo o corto, no fuiste quien eras, ni pudiste comer lo que querías, ni escuchar la música, ni sentir los olores de aquello terrible que llamamos patria. Entonces, eso produce mucho. Mi marido fue, eh, bueno, soy feminista, lo sé, pero tengo el mismo marido hace 42 años. Bueno, el marido que tengo estuvo preso en un campo de concentración de Pinochet siendo menor de edad. Estaba en el liceo, en un colegio cuando. De ahí salió al exilio. Y no fue un exiliado rico, porque además era huérfano y pobre. Entonces, no fue un exilio dorado como contaban acá que todos vivían con el oro de Moscú. El tipo cuidaba gato, hacía paseo, hacía puras cosas para las cuales no estaba capacitado. Sobrevivió, volvió. Y siempre tenemos que ver películas en italiano y en francés, a cada rato para escuchar el idioma del otro lugar, del que ya no es, y en el que siempre fue extranjero. Entonces, el exilio es una cosa compleja. Y hoy en día miramos a los migrantes como una amenaza. Y no vemos lo que significa ser desplazado o tener que desplazarte del lugar en el cual habitabas. Pienso en Gaza, que es una cosa horrorosa. Pienso en lo que acaba de ocurrir con las masacres que hay esto ayer o anteayer, que mataron 400 personas en un hospital en África. Son cosas atroces que ocurren cada día y que van a ocurrir cada vez más. Por desgracia, porque somos un pueblo espantosamente mediocre que no nos gusta recordar. Y profe, la literatura, creo yo, también es una forma de denuncia, ¿no? De protesta, de levantar la voz. Yo creo que usted ha logrado mucho eso y también tocando un poco estos temas, me gustaría hablar un poco de ese activismo que usted desarrolla a partir también del feminismo, de sus luchas políticas y que nos cuente usted cómo considera que la literatura hoy debe ser, digamos, activa y proactiva, porque muchos pensarán que deben alejarse de ese tipo de cosas, que deben volver a la fantasía, mientras que otros, como yo también lo pienso, siento que la literatura debe plantar su voz frente a situaciones que se viven en el mundo y en nuestros países especialmente. Yo creo que todas las personas somos construcciones culturales. Y así escribas de abejitas y de flores. Todo gesto escritural es político. No importa de qué bando, se nota quién eres por lo que escribes. Se nota el testigo de tu tiempo. No hay texto más moderno que el de Humberto Eco, El nombre de la rosa, por ejemplo, en su momento y en sustancia. Y sin embargo, supuestamente una novela negra o criminal, o una novela de lo que llamamos noir, o etcétera, de crímenes y demás, que nos enseña principalmente semiótica, pero bueno, maravillosa. No importa sobre qué tema ni sobre qué época escribas, tú eres quien está mirando. Tú eres quien ocupas un narrador para que hable por ti. Y no sé qué sentido tiene la vida de pasar sin hacer un gesto que tenga que ver con aquello que no te convierta simplemente en una repetición de otros, que te reivindique el ser persona y por lo tanto en todas sus capacidades. Yo creo que todas las personas somos creativas. Algunos lo serán en bordado, en cocina, entonces, hay otros que lo harán en pintura, en música, en escritura. Todas las personas somos creativas, pero yo quiero ser, cuando me muera, algo más que un puesto vacío en la mesa. Para eso necesito no hacer algo para mí, no, sino que necesito que mi entorno entienda también hacia dónde estoy mirando. La escritura y el arte en general te obliga a mirar en una dirección que no habías visto. Porque estos raros, estos sobrantes de la literatura que por fin en la pandemia tuvimos valor, alguien leía,
alguien escuchaba música, alguien asistía a un museo por internet, digamos, pero se hacía. Estos que le sobraban a la sociedad fueron, de algún modo, aquellos que salvamos a otros de morir o de, no, de encontrarle algún sentido. Porque también esa construcción cultural que somos es porque de algún modo escribimos, porque no solo pensamos, escribimos porque aprendimos a mirar en la dirección incorrecta, no en la que te dice el sistema. Pues, ¿por qué pelea familiar? Porque siempre escribe sobre cosas terribles. La Diane Orbos, que fue una gran fotógrafa y una tipa maravillosa en términos de lo que plasmó en los años 50, 60 principalmente, decía una frase que a mí me marcó mucho, decía, porque nadie más lo va a ver como yo lo vi en ese momento. ¿Por qué nos asombra hasta el día de hoy Dickens? ¿Por qué nos asombra mi favorito, digamos, el Conde de Montecristo, que es mi personaje favorito? ¿Por qué nos asombra? Porque rascar en el alma humana, proponernos modos de mirar, no pasa de moda. Es simplemente rescatar la humanidad que llevamos dentro y tratar de hacernos vivir en otros de esa misma manera, obligarte a sentir. Es todo lo que trataron de provocar los movimientos de los años 60 en este atontamiento por guerra y todo lo demás, y esta cosa, buscar obligarte a sentir, a involucrarte en lo que le pasa a los otros y otras que son tu entorno y que son, en el fondo, tu territorio. Entonces, obligarte a sentir tiene que hacerlo la escritura. No puede ser un chiste, no puede ser eso nada más. Yo quiero leer libros que me rasguñen el alma. No quiero leer libros que olvido una vez que lo dejé ahí. Profe, hay dos cosas, como dos escenarios en los que uno se desenvuelve, ¿no? Usted con su experiencia en la escritura, aquí pues yo tuve la oportunidad, este fue un regalo que me hizo mi hermano hace algunos años cuando fue a Chile. Yo la vez que fui a Chile hace muchos años no conocía todavía su obra, entonces cuando la conocí le dije a él que me trajera esto y me regaló. Y hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, aquí encuentro 5 trabajos, El lugar del otro, Los que sobran, Signos bajo la piel, Ahorcajadas y Miedos transitorios de a uno, de a dos, de a todos, ¿cierto? Aquí están varios de esos trabajos, pero después voy a leer en uno de los programas varios de esos textos, pero hay uno que me llamó mucho la atención, que es como una forma de epistolario, ¿cierto? Que eso también me gustó mucho como en su obra, y eso es como interesante, o sea, esa mezcla de géneros que hay dentro de un género, también como el cuento, que uno piensa que solamente pueden estar en la novela, ¿cierto? Y ese tipo de temas ahí. Y me gustaría también preguntarle, profe, a la par de un poco de esta obra, que nos hable como su experiencia como docente, como tallerista, ¿qué cosas le ha dejado eso a usted? A ver, lo primero, es cierto que di clase en la universidad, ya no, gracias. Gracias, ¿cómo? Si no tengo que dar clase en la universidad. Pero sigo siendo tallerista y creo que lo voy a hacer hasta la muerte. Por feminista, porque empecé haciendo talleres para mujeres. Además, era clandestino, en esa época no se podía, eran ilegales, pero me encanta la ilegalidad. Así que haciendo estas cosas que tenían que ver con difusión, con proponer otras miradas, trabajar con mujeres populares que no tenían acceso a esa cultura, entre comillas, esa cultura hecha para ricos, y por lo tanto también trabajar desde ser mujer y el dejar una propuesta, el aprender a escribirte con esta tremendo narciso que llevamos dentro, esta tremenda esperanza de ser en otros cuando alguien te lee. Entonces, muchas cosas. Sigo siendo tallerista, voy a ser, es mi trabajo, es lo que hago de lunes a jueves todas las tardes. Tengo grupos distintos de talleres. Ahora por Zoom, gracias pandemia por el favor concedido, porque no tengo que estar todo el rato, digamos, dando en una sala de clase acá atrás, entre paréntesis, banco, está todo lleno de libros, pero tengo una sala de clase para 12 personas y los talleres eran acá, entonces entre que llegaban temprano y no se iban nunca, mis días quedan absolutamente cortados. Entonces la pandemia ha permitido que no tenga el sol, que es una maravilla. Entonces, en esta serie de otras cosas que hice, talleres en muchos lugares, en lo que ustedes llamarían barriadas o cosas similares, lo que ha sido para mí el taller, primero la escritura, ha sido para mí el único lugar libre
donde tú tienes plena libertad para hacer tus cosas. Y aparte de encontrar la libertad en eso, encontrar el desafío de las palabras, de un lenguaje hecho por hombres y para hombres, con el cual tenemos que trabajar las mujeres, contándonos de otra manera como hemos sido contadas. Entonces, todo eso para mí tiene un sentido de estar con otras. Ahora no solo tengo mujeres en taller, debo reconocer que por razones de un amigo que me dijo que no podía discriminar dentro de la discriminación, ya había problemas en ese entonces para ir a un taller o para tener un taller. Él me decía, no puede discriminar por la discriminación, también quiero un taller contigo. Entonces tengo hombres y mujeres, pero menos hombres por meter más suerte. Y entonces, esto de encontrar en un taller el cómo hacer, porque no es una clase, yo hago talleres metodológicos, no tertulia. Entonces, la metodología significa que tú enseñas una técnica narrativa, muestras el texto donde aparece, subrayas cómo aparece, lo leen en conjunto en 15 minutos, pero que son textos breves que no pueden exceder las 3 a 4 páginas. ¿No? Entonces, ven la técnica que está ahí y tienen 30 minutos para escribir una historia con esa técnica. Y por lo tanto, no todas te van a gustar. Hay técnicas que son aburridas, no sé, el género epistolar, por ejemplo, a mucha gente no le gusta, pero hay no sé, el texto negro, diferentes cosas, el narrador, los diferentes tipos de narrador y focalizaciones, cada uno es una tarea. No tienes que competir, el espacio es democrático, estás produciendo igual que otros en las mismas condiciones de producción en el mismo momento. Y por lo tanto, desaparece la competencia de yo quiero ser la mejor del mundo. Lo que se establece ahí, en ese diálogo democrático de escrituras, es justamente que una vez que lees tu texto, tú esperas que todos te escuchen y que te hagan un aporte. Ese aporte tiene que ser breve y súper conciso y específico. No puedes decir no me gustó, tienes que decir, ok, no me gustó por tal y tal razón y yo propongo. No basta con decir lo que está malo, qué es lo que yo soy capaz de proponer para mejorar ese texto. Todo esto en un minuto, porque hay 12 personas que están esperando esa lectura. Entonces, desaparecen muchas cosas, se dialoga con otra escritura y tú finalmente tienes un preproyecto de texto que después puedes trabajar tranquilamente con tus propias condiciones de producción en otro lugar, o sea, en otro espacio. Y eso ocurre una vez por semana. Entonces, ese tipo de taller, que fue el que yo empecé a implementar en los 70, estaba en la universidad todavía, tenía que ver con esto de lo que podemos hacer las mujeres y cómo podemos cuestionarnos, reflexionar y trabajar con espacios concretos. Para mí, todo lo que eso significa es un gesto político. No me importa, a veces sí me importa, seamos honestas, de qué lado están esas mujeres, si del lado derecho o del lado izquierdo. Yo tengo mi corazón a la izquierda y lo saben todos. No oculto nada de esas cosas. No engaño. Sí, soy de izquierda. Pero no me importa eso. Sí me importa que tengan conciencia de género, que empiecen a entender lo que significa la lucha con las palabras, lo que significa que todos los autores aparezcan con sus libros en la foto y a las mujeres les pongan una foto con un buque de flores o en el patio de su casa. Lo que está detrás de lo que no vemos, las políticas de aquellas cosas. Sí, y también que tengan plena conciencia del tremendo poder que tienen las palabras, tanto para generar cosas como para destruir cosas. Y por lo tanto, aprender a trabajar con eso. Todo eso para mí es la pasión por la cual sigo haciendo las cosas. Yo sé que la pasión no está de moda. Hoy en día hay otras cosas, pero a pesar de que no está, es lo único que conozco. Y por supuesto, la pasión por la escritura, la pasión por ver cómo otras mujeres ya han crecido, son bestsellers o no, o son de otros discursos distintos. Para mí es muy importante. Yo al final yo hago un taller que empieza en marzo y termina en noviembre para cada grupo. Y al final del primer año, y solo pueden estar 2 años, son 2 tipos de cosas. El primer año aprenden 30 y tantas técnicas y el segundo año aprenden otras más y otros que empiezan a generar otros tipos de cosas. Pero al final del primer año les digo que tienen que pensar en algo crucial para un escritor o escritor. Ellos escriben para o escriben porque. Ambas respuestas son legítimas, pero tienen que saber esa respuesta. Uno escribe para obtener algo a cambio, para tener de qué vivir,
para que te golpeen la espalda, te saquen los platos y digan que bien lo hiciste, para sentirte amado, porque todos queremos ser amados. Para muchos, escribes para esas cosas, o escribes porque tienes algo que decir. Las dos cosas no son lo mismo y no se puede hacer las dos cosas. Hay que elegir. Y elegir, hay que recordar siempre que elegir es renunciar a lo otro. Y eso es parte también de la escritura y del comprometerte con el gesto de la palabra. Profe, como interludio me voy a tomar aquí el atrevimiento de leer uno de sus cuentos. Vale, siempre mejor que yo. Fumo mucho, tengo una voz horrible, siempre va a ser mejor que yo. De Signos bajo la piel, voy a leer este cuento titulado Maldición. Dice, maldición, para Alejandra, cómplice de sahumerios y conjuros. Que al solo reflejo de mi nombre en tu pupila te estalle el dolor, que tu piel sea corrupta de mí, que te rasgues en dos si me ves a lo lejos, que te estremezcas y sobrecojas al solo creer oír mi voz, que cada vez que entres en una mujer, ansiando entrar en mí, te sientas como un traidor, profanándola con los pies descalzos. Que ya no seas, que te enrarezcas y te pierdas de ti, roído de dolor, que deambules arrojado al infierno de esas calles donde no me encontrarás, que transites por aquellas que piso aborreciendo el desgarro de tus puños crispados al no hallarme, que te arrastres por otros cuerpos reptando y mordiéndote los labios ensangrentados para no nombrarme, que el pensamiento lo tengas enredado a mi pubis, encadenado a la rabia de mi olor, que te arrases, te devastes completando la obsesión, que todo yo sea la herida abierta en tu piel ardiente y repudiada, que te sobresaltes al roce, que te retuerzas hechizado y necesites más llagas para respirar el final borrascoso de tu abismo, que desees morir, soberbio en tu goce perturbado, que rasgues tu piel buscándome, que la ira te relegue a un rincón oscuro de tu cuarto y te estés allí, acurrucado, perdido, las manos aferradas a tu sexo que estalla de mí sabiéndome lejos y palpes la viscosa soledad que te escurre para ir envejeciendo así, encorvado por lo irremediable, la torturante certeza desolada de no tenerme nunca, de dolerte siempre, mientras me sabes aquí en esta noche, perpetrando este designio maldito. Profe, ¿qué decir de ese relato? Pasión, viste, pasión. Ojo, que para hacer eso hay trucos. Hay trucos, como un recurso, una técnica sacada de la poesía, que es la aliteración. Lo siento, yo no puedo evitar la tallerista que llevo adentro. La aliteración consiste en que hay una serie de letras que producen fonéticamente emociones diferentes. En ese caso puntual, en Maldición, el trabajo está con las R's y las T. Las R's y las T's van a provocar esa violencia, esa cosa tremenda, esa cosa como arrasada, como una vorágine que te digo. Si tú eliges y trabajas con más palabras vinculadas a las R's y las T, no salen así las cosas como cree la gente, que uno vaya a escribir y le salió como escupo. No, demoran un poco más. Y hay ese trabajo de las palabras, de saber exactamente qué estás diciendo, con qué palabra. Y por ejemplo, la terminación ABA, la A, siempre indica extensión, vastedad, parece que algo fuera muy largo, a pesar de que sea un texto breve. Entonces, todos los sonidos tienen una relación en la fonética, y el primero que descubrió esto, ojo, y lo hizo muy bien en el cuerpo, es Edgar Allan Poe, que en inglés hay que escucharlo para saber lo tremendo que suena ese texto en su propio idioma, a pesar de que varias traducciones son muy buenas. El sonido que está, la muerte, digamos, que está ahí atrás, ese sonido es terrorífico. Y de ahí, claro, muchos autores, después, principalmente en los años 60, retomaron esta idea del trabajo de la literación. Ese trabajo es un trabajo que se puede hacer, que puede transformar un texto muy dulce en algo terrible, y cosas muy terribles en algo muy dulce. Eso es lo que hace García Márquez, el abogado más hermoso del mundo. Una prueba que dice, qué lindo, todo. Le rasparon las rémoras de naufragio y cosas. ¿Se cacha lo que es un muerto hinchado asqueroso que tiene que sacarle los caracoles, los pegados? Lo que nos está contando suena bello, pero lo que realmente está diciendo es terrible. Entonces,
es cómo nos dejamos enredar por el sonido, cómo nos apuna un sonido, hasta que nos ponemos a ver en qué diablo estamos. Entonces, es interesante también. Sí, yo lo pensaba también como de pronto esa palpitación, esa catarsis que tiene un personaje frente a ciertas realidades, ¿no? Que eso también lo tiene el autor o lo crea en sus personajes, ¿no? Bueno, claro, a mí me interesa la pasión, a pesar de que no está de moda, insisto. La cosa de las emociones, cómo te arrasan por dentro. Cómo tiene, las mujeres somos capaces de unas furias impresionantes, con una sonrisa de oreja a oreja. Entonces, ese mundo tremendamente contenido del ser mujer, me interesa mostrarlo porque siento que siempre nos han puesto malas, buenas, y somos bastante más llenas de grises que de blancos y negros. Entonces, me interesa mostrarnos como de verdad somos, porque yo creo que las palabras construyen puentes. Yo soy feminista y creo que y es mi única ideología, que espero que me entierran con ella, porque si no la vida no tiene sentido. El, el, es el mundo mejor, no para unas y unos, sino que el feminismo tiene que ver con crear, esto es una utopía, pero con crear un mundo donde nadie sobre, donde todas las personas seamos imprescindibles. Para eso necesitamos entendernos. Ahora no estamos hablando solo de los géneros, están las diversidades, están las disidencias sexuales, hay muchas cosas. Pero esto parte también de esas supuestas binarismo, que además es muy europeo, pero binarismo de hombre y mujer. Todas las personas somos fantasías de nosotros mismos y de nosotras mismas. Esa fantasía es la que mostramos al otro, u otro. Esa fantasía no existe. Pero sin embargo, cuando nos entramos en los procesos de seducción, sean cual sean lo que fueron, nos contamos hacia el otro y nos inventamos unos que no somos para tratar de encajar en el otro, que además imaginamos del modo en que queremos, porque todos le atribuimos a la persona amada una serie de maravillas o de errores que son aquellos que nos encantan. Inclusive lo malo es algo que nos encanta. Entonces nos enamoramos de ficción. La convivencia hace desaparecer la ficción. El tipo apretaba la pasta de dientes por el medio, por ejemplo. 42 años que llevo gritando contra eso y no he cambiado. O sea, hay cosas con las cuales puedes convivir, pero de repente las dos fantasías no eran definitivamente compatibles. Y las dos soledades que quedaron ahí adentro de esa casa no pueden estar juntas. Entonces, ¿cómo hacemos con eso? Mi idea es que la literatura, de algún modo, aparte de inventar tu personaje y hacerte ser muchos personajes y llevarte por dentro, también tiene que mostrarte fragmentos de verdades. Y las mujeres hemos estado demasiados años ocultas, y siendo inventadas por otros, sin poder ser contadas por nosotras mismas. Entonces a mí me interesa contar eso, contar lo brutales, lo perversas, lo maravillosas, lo complejas que son, desde maldiciones, desde el modo de mirar, desde el desencanto, desde las maternidades. Como dice una de mis alumnas, que es una muy buena escritora, que dice: voy a ir a la maternidad. Entonces, la romantización que tanto daño nos ha hecho, pero sí que, sin embargo, también nos ha dado a veces sentido. Yo hablaba peste contra la novela con Imperiado, resulta que no, hoy día defiendo toda la escritura, porque para todas las escrituras hay un lector o lectora que la necesita. El libro no importa en sí. O sea, hay obras espectaculares que tú puedes haber escrito la mejor sinfonía, pero si está en un cajón, no existe. La escritura funciona porque alguien la está leyendo. Todo lo demás es tu problema. La escritura es el milagro tan increíble, porque además ni siquiera tú estás ahí. Se produce porque alguien la lee. La obra existe porque es en otro u otra. No existe por sí sola. El Quijote existe porque fue leído por millones y seguirá siendo leído por millones. Existe, y existe de manera distinta ante cada lector.
A veces un texto, un verso, un microcuento escrito en una muralla te cambia la vida y te deja estremecida y dices, exacto, que es exactamente lo que necesitabas ese día para tomar decisiones de cualquier tipo. Y yo siempre pienso, odio a los colombianos, lo siento, porque los chicos de Acción Poética escribieron una cosa preciosa, nunca se me va a olvidar, en Bogotá, que queda así frente a un muro, que le decía, o sea, no estoy llorando, se me metieron los ojos tu recuerdo. Y dice, ¿por qué no lo escribí yo? Los odio hasta el día de hoy. Eso, entonces, eso es una maravilla. A mí me dejó, pero te juro, con el corazón apretado en mitad de una calle. Entonces, cuando tú ves todas estas cosas, cuando la literatura se toma un muro, se toma un baño, de repente en el momento oportuno te llega ese pequeño rasguño en el corazón que te deja marcada para siempre. No importa quién lo haya escrito, cómo estoy todo. El autor, que todos nos creemos la octava maravilla, no existe. Existe como reverberó en otra persona. Existe porque lo hizo, no existe por sí solo. Entonces, ese milagro de la escritura. 1600 y tanto se hizo el primer diccionario, no me acuerdo, 1611, no me acuerdo muy bien la fecha. ¿Cuántos años seguimos? Y años antes del primer diccionario, usando esas mismas palabras en español, entre comillas, o castilla. Y todas las personas producen textos diferentes. Para mí eso es creer en la humanidad, creer en las posibilidades de la literatura y decir, qué milagro que con las mismas palabras cada uno de nosotros hagamos esto, lo que demuestra que cada persona es única e irrepetible y por lo tanto la vida se defiende siempre, todas las vidas, todas valen la pena, incluyendo la de mi enemigo o enemiga. Profe, retornando un poco a lo que estábamos hablando ahora de estos autores, de las formas breves y también la importancia de muchos autores en Chile. Yo recuerdo que a mí también me sorprendió mucho leer los caligramas de Huidobro, ¿no? Para mí fue un hallazgo impresionante y fue eso muy bello. A mí me gustaría un poco conocer, profe, su impresión sobre esas formas y cómo hay unas formas para llegar a esas otras formas. Parece como redundante el juego de palabras, pero eso, y tal vez un poco, profe, que nos cuente cuál es su impresión sobre la idea del título en las minificciones o en las formas breves, que creo que eso ha sido siempre un debate, si es importante el título o no en estas formas breves de la literatura. Bueno, el título es parte del texto. Y gran parte de los muy buenos microcuentos, a veces el título es el fin del cuento. No es una descripción como acostumbrábamos en la literatura decimonónica, es parte de la historia, es el guiño, a veces sarcasmo contra la historia inclusive que estamos contando. El título es complejísimo y es también una parte fundamental. No basta con decir la historia del gato, ¿qué me importa eso? O sea, entonces, si decimos cosas, aquí había un escritor que a mí me encantaba, sus libros ya no están, y de hecho me robaron los míos, y lo odio. Y que era un dramaturgo que se llamaba Jorge Díaz, y él escribió muchos libros de microficción en los 80, 90, 90, 2000. Y, por ejemplo, tenía muchos, uno que era muy bueno, se llamaba Eroquívocos. Entonces, que son jugar con esa palabra para titular cosas. Y el sentido en él, por ejemplo, del título, no puede estar leyendo cualquier cuento, porque el título es parte, no te lo salta. O si termina, tienes que volver al título para saber lo que leíste. Esos juegos donde que tiene la microficción que no tiene la novela, por ejemplo. La novela está hecha, tú tienes que dejarte llevar por esa propuesta de universo. En la microficción tú tienes que confiar en la inteligencia y en la cultura de ese lector. Entonces, claro, hay muchos textos de los cuales nos quedamos fuera, textos que una de las variables del género que se mete mucho, que tiene que ver el uso, en el fondo, de las cosas religiosas, el uso de la mitología como gran parte. Entonces, muchos desconocemos, o mucha gente más joven desconoce, no ha tenido el trabajo, han cambiado mucho las reglas escolares hoy en día, entonces no han tenido el trabajo sobre la mitología griega o de otras mitologías. Entonces, es o la escandinava o lo que ven, o sea, todo eso, ese juego que hay en la microficción es súper interesante y funciona. Entonces,
creo que hay muchas formas de acceso y de salida en este tipo de textos, pero hay un abanico gigante en el cual meterse. Y ya se me olvidó de qué estamos hablando. Se entusiasman con esta idea. Sí, no, que lo que usted dice, profe, yo creo que se vuelven canteras, ¿no? Para acercarse incluso en la minificción hay una cosa que a mí me gusta hacer mucho y me gusta leer ese tipo de cosas, es como tergiversar la historia oficial, ¿cierto? Bueno, que eso de cambiar los personajes. Eso, parte de lo que ocurre en los años 80 y todo el fin del siglo pasado tiene que ver con aquello de que lo único que nos dejó el siglo pasado fue la sospecha. Sabemos que la historia la escriben los vencedores, por lo tanto no es la verdad. Sabemos que las verdades de nuestras patrias están llenas de heroicos, en realidad, datos falsos. Sabemos que nos magnificaron cosas de tipo hecho que valían nada. No quiero decir malas palabras, pero usamos muy malas palabras. Entonces, nos inventaron un cuento. Entonces, parte de esta base de la microficción es justamente desacralizar aquello que nos dieron como sagrado y que no era verdad. Entonces nos reímos de esa historia, desacreditamos, nos fingimos y jugamos mucho con esta idea también de qué hubiera pasado si esto no hubiera la ucronía, ¿no? La ucronía como juego literario. Claro, profe, quisiera voy a abusar de su confianza para que nos lea uno de sus relatos, otro de los cuentos breves que tiene usted en su prolífica obra. Ya, voy a uno que se llama La Vengadora, que es de este libro que se llama Las Pestes. La Vengadora. Abre las piernas y te inclinas a beber de ella como un sediento. Aferrado a sus caderas, lames para perderte de ti mismo, enmarañado en recuerdos de todas las otras. Se aunan olores y mareas que arrasan todo a su paso. Bebes, te empequeñeces, bebes hasta ser ese diminuto que ella, la de piernas abiertas, fagocita. Ahora navega junto a otros en el fondo de sus ojos implacables. Muy bello. Profe, finalmente agradeciéndole toda su generosidad por este tiempo que nos brinda, hacer sus ocupaciones, y así que de verdad mil gracias de mi parte y desde Brevísimo por esta generosidad. Quisiera preguntarle finalmente, profe, pareciera una pregunta muy cliché, pero me gusta hacerla a los escritores, y es, ¿cómo ve el futuro usted de este género, no? Algunos que llaman hasta el subgénero. Nosotros hace poco trabajamos con un profesor acá en una antología sobre el llamado cuento atómico, que para mí también fue un descubrimiento maravilloso hace algunos años, con el maestro Humberto Senegal. Entonces uno ve que esto va haciéndose más prolífico, ¿no? ¿Qué augura usted para el futuro de estos procesos y sobre todo en estos tiempos que vivimos, que algunos llaman dromológicos, no tan veloces? Lo primero, en los años 80, una mujer que se llamaba Dolores Koch encontró que estas formas breves existían y eran increíbles. Estamos hablando de los años 80. Llevamos ¿cuántos congresos de microficción? Más de 20, que está 3, 4 años. Y ya no hay duda de que es un género, pero seguimos con cómo llamarlo, cómo acotarlo. Yo pensaba que siempre discutíamos con la Violeta Rojo y teníamos una serie de discusiones. Ahí nos sentamos las teóricas a tomar cerveza y a pelear hasta altas horas de la madrugada. Y era muy interesante ver todo esto. Yo creo que en el tiempo en que vivimos, sobre todo en la inmediatez, en esta cultura del inmediato, nadie tiene los tiempos para que... A ver, yo tengo una teoría que me la han avalado algunos, pero es la literatura y los viajes van de la mano. Antes, para llegar, pensemos en Colón o los que venían o lo que venga, necesitamos libros de 1200 páginas para los 3 meses que duraba la travesía. Hoy en día necesitamos cuentos de 1 minuto para lo que dura el viaje en el metro. Novelas de no más de 120 páginas para el viaje largo hacia China, si tú quieres, o el viaje largo de aquí a Australia. Todo lo demás puede quedar abandonado en el vacío. Tenemos que ver aquí que alcanzamos a terminar. Nuestra vida es tan rápida, tan inmediata, que necesitamos tener microficción. Las formas breves, no solo la microficción, la poesía, el haiku, los caligramas, pensando en todo este tipo de cosas que son en los epigramas también.
todas estas formas breves e intensas dan cuenta también de la necesidad de una época. Literatura y vida van siempre unidas. Y los modos de transporte y los modos de veloces también nos da esa forma de configuración. La microficción es algo además que nos amedrenta, como no es sentarte a escribir una novela ya. No es tener la semana o lo que sea para armar el cuento y después corregirlo. No, es lo que necesitas, el tiempo de escritura, a veces es una ráfaga. Si esa ráfaga logra darte en mitad del pecho, es muy eficiente. Pero también todos y todas sentimos que no estamos tan lejos de esa forma de escritura y por lo tanto nos abrigan, nos cobijan. La escritura y la microficción tienen larga vida, tan larga como tengamos como personas, que parece que no es tan larga a esta altura y con todo lo que está ocurriendo en el mundo. Pero tenemos la posibilidad de ser en otros en breve tiempo. Me hizo usted recordar, profe, una sentencia que le escuché aquí en una conferencia a Andrés Neumann, el argentino, sí. Que vino aquí a Medellín y bueno, tuve la oportunidad de asistir y él decía algo muy bello, él decía que escribir una novela era como una mudanza, ¿no? Como nosotros le decimos aquí, como un trasteo, ¿cierto? Sí. Pero que escribir un cuento breve era como un viaje express, ¿cierto? Que es un juego muy bonito porque uno siempre ha escuchado esa también maravillosa referencia de Cortázar entre el que la novela gana por puntos y el cuento de ganar por nocaut. Originalmente esa frase es de Hemingway, no es de Cortázar. Ah, mira, bueno. Cortázar la reutiliza. Sí. La adoptó. Ah, mira, vea, no sabía. Qué bueno que ahora me lo aclara usted. Pero siempre que ha sido sonado esa, a mí me llama mucho la atención esto que decía Andrés, porque me parece que es una condensación también para nuestros tiempos, ¿cierto? Cuando uno está en un aeropuerto que le toca salir corriendo o cuando pues, está ahí en la sala de espera, entonces quiere mirar también lo que está pasando, pero lee algo rápido y que te deja pensando, ¿cierto? Que no tienes toda la concentración en un aeropuerto porque te está sonando el que llama, el counter, que no sé qué, que pasen ya a la sala. Entonces, esas locuras, ¿no? Y esperando el bus, no hay que irse solamente al aeropuerto, esperar el bus para la gente que no tiene que está haciendo el viaje de una ciudad a otra, que de repente pierde y se está yendo porque te acabas de quedar pegado en un texto. Es todo eso, o sea, los tiempos de espera y los tiempos de desplazamiento son muy breves y nuestra necesidad y nuestro vacío interior es muy grande. Solo lo llenamos con música y con literatura, con las formas del arte, que no digamos que es bueno o que es malo, cuáles son. Esa densidad de sentido la necesitamos en un mundo que avanza hacia lugares sin sentido. Entonces, lo buscamos en fondo en aquello que nos espejea, nos refleja por dentro. Profe, nuevamente quiero agradecerle desde Brevísimo y también personalmente por esta generosidad, por su tiempo, por su diligencia. Agradecer a todos los que estuvieron, van a estar y verán también esta conversación maravillosa que creo que se nutre, no solamente escuchándola a usted acá, sino también leyendo su obra. Muchas gracias, un abrazo desde Medellín y espero que pronto nos podamos volver a encontrar en otros espacios, profe. Mil gracias y feliz fin de semana. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, para cerrar este conversatorio, este encuentro con la maravillosa Pía Barros, me voy a tomar aquí el atrevimiento de leer otro cuento también de ella, de esta obra, un cuento titulado Paseos en moto, de su libro titulado El lugar del otro, publicado en el año 2010. Paseos en moto, a Sandra Palestro. Tranquila, a cualquiera le pasa mejor desandar el camino, a ver si recuerdo quién iba a ser yo. Francisca Huerta. Por entonces, una tenía las manos temblorosas sobre el regazo, otra respiraba entrecortado para ahorrar dolor a la costilla quebrada, otra se miraba los nudillos mordisqueados y las uñas irregulares. La luz era escasa, aunque tal vez fuese mediodía. Las mujeres respiraban el aire viciado del encierro. Cada cuerpo se ubicaba como una gestualidad más en la estética feroz del desamparo. La que parecía niña susurró:
Debe hacer calor en Valparaíso ahora, a lo que siguió un silencio extendido como una manta. Vamos a dar una vuelta en moto, dijo la muchacha, y 18 pares de ojos se fijaron en ella, husmeando en la certera posibilidad de la locura. La que parecía una niña dijo: yo nunca he andado en moto. Una del rincón: yo tampoco. Otra, levantándose del piso sucio: el Carlos me llevó una vez a dar una vuelta. Entonces empezó el ritual de las clases. Si la moto era de mezcla o de benzina, limpiar las bujías con un cabello para quitar tierra y grasa de los conectores, de cómo lavar un carburador y secar el filtro, cuidadosas, en el horno de la casa añorada, hasta que acordaron estar listas para el primer paseo. Se repartieron los cascos y dieron la patada al motor, que no encendió a la primera, y tuvieron que correr y saltar sobre la moto y acelerar para mantener las revoluciones del motor en su nivel adecuado. Y entonces la arboleda de Ñuñoa les enfrió las mejillas que el casco dejaba al descubierto, y se ahogaron del viento cuando abrían la boca y extendieron el brazo indicando viraje y regresaron al punto de partida. Se quitaron los cascos y se echaron al suelo las 19 mujeres y rieron, ebrias de aire, y la que parecía una niña pidió que le desenredaran el cabello enmarañado por el viento, y 2 de ellas se dieron a la tarea de trenzarlo y dejarlo ordenado sobre su espalda. Luego los paseos fueron más largos y siguieron por Irrazabal hasta Plaza Ñuñoa y de allí hacia La Reina, que solo eran unas pocas casas y parcelas donde vendían leche pura de vaca, y las motos rugiendo entre sus piernas y el vértigo del acelerador que había que controlar, el enganche, si divisaban un perro a la distancia, y la sangre fría para no temerles y no perder el equilibrio, la inclinación exacta para botarse en la curva cerrada y no derrapar. Años después, en ese exilio de palabras por aprender, con todas las ausencias y los rostros presentes o enterrados con que besaba a su pequeño para llevarlo a la cama, recordó las risas de entonces y ante la pregunta del niño le contó la historia de los viajes en moto. ¿Me enseñas a mí también, mamá? Y le habló de bujías, de carburadores, de filtros, y poco a poco lo llevó por las calles, mostrándole el Santiago que él desconocía, las ferias, los barrios, los olores. Lo llevó a Valparaíso, ella en la moto grande, él en su moto pequeña. Vieron desde el Cerro Barón el ajetreo de los montacargas, el platinado atardecer con los barcos suspendidos sobre el agua, y la brisa húmeda y fría del muelle les recordó que era hora de regresar agotados a Santiago, donde se durmieron en la casita del recuerdo, abrazados y felices, mientras sobre el techo caía imperceptible la nieve de Oslo. Muchas gracias a todos nuevamente por habernos acompañado, en especial a la profesora Pía Barros, y los esperamos. Estén atentos porque tendremos nuevos invitados para estos conversatorios. Gracias a la Universidad Nacional y esperamos puedan seguir escuchando el programa Brevísimo. Hasta pronto.